más al culto infantil que tenemos vía internet. En esta mañana vamos a empezar como todos los domingos viendo los videos de los niños que se aprendieron el versículo de la semana pasada. Adelante con los videos. Hola, buenas tardes, que Dios los bendiga, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Hebreos 4:15. Chao, chao. Porque no tememos aún somos de celotes que no vuela, porque es eso que no gusta volarles, si no vuela Uno que fue tentado en todas las cosas según esta hace Visiones. Buenos días, hermanitos y hermanitas. El versículo memorizado de la clase dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Muy bien, muchas gracias por esos niños que pudieron enviar su video. Envía tu video con el versículo de esta semana, recordándonos que debemos aprender siempre la palabra del Señor. Amén. En este momento vamos a proceder a ver la clase de la hermana Belén, así que por favor tengamos listos nuestros oídos, estemos atentos con nuestro corazón abierto y también con la palabra de Dios a la mano. Adelante, hermana Belén. Hola mis niños, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a orar para que el Señor sea quien dirija nuestro tiempo, para que podamos aprender cada día su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por ser un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios tan misericordioso, Señor, por llenar nuestras vidas cada día, por cuidar la vida de los niños. Te pido que sea usted, Señor, quien nos dirija en este tiempo que vamos a tener. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis niños. El tema del día de hoy es Hebreos 10, del 26 al 39. Y nuestro tema es: mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, mis niños. Ya tenemos la palabra de Dios. Vamos a leer uno por uno, ¿ya? Dice: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
No perdáis, pues, vuestra confianza, de quien tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Muy bien, vamos a ver versículo por versículo qué es lo que Dios nos quiere hablar en este día. Veamos el 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice que Cristo vino a morir por nosotros, vino para que nosotros seamos salvos. Y luego de que nosotros ya somos hijos de Dios, debemos de llevar una vida santa. Debemos de saber que la palabra de Dios nos dice día a día en qué cosas no debemos de fallar. Porque si nosotros fallamos, entonces en vano vino Cristo a morir por nosotros. Sigamos, dice, sino, el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice aquí que si nosotros pecamos, y como siempre les he dicho, que cada acción que nosotros tengamos, cada decisión que nosotros tengamos, va a tener una consecuencia, sea buena o sea mala. Y Dios en su inmenso amor y misericordia nos ama tanto porque nosotros somos sus hijos, pero también nos va a corregir en amor, también nos va a castigar si nosotros no le hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Dice que tenemos que tener una conducta intachable como hijos de Dios, que los ojos de Dios siempre están en todo lado, observando qué estamos haciendo, y que Él nos va a dar el pago conforme a nuestras obras. Y por eso, mis niños, nosotros como hijos de Dios debemos de siempre tener ese temor de saber que si el ojo humano no nos ve, Dios sí nos está viendo y Él nos va a juzgar en su momento de las cosas que nosotros hayamos hecho. Dice el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado o hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Aquí dice que aún nosotros que sabemos la verdad y que sabemos cuáles cosas no le agradan a Dios y aún así la hacemos, dice que Dios no nos va a tener por inocentes, porque Él ya sabe que nosotros sabemos el bien y el mal. Entonces Él nos va a juzgar conforme a esas cosas. Por eso debemos de ser diligentes. Debemos de saber que Dios en su momento nos va a decir, a ver Juanito, ¿qué hiciste? Pero si tú sabías que esto no me agradaba, y Dios nos va a castigar si no hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dice 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Dice que del Señor es la venganza. Y conforme hayan sido nuestras obras, nuestros hechos, Él nos va a dar, sea para bien o para mal. Entonces, si nosotros hacemos mal, pues Dios en su momento nos va a castigar y va a dar a todos conforme a sus obras. Dice que de Él es la venganza, y si hay algo que a nosotros no nos gustó, entonces debemos de estar tranquilos porque dice el Señor que Él va a recompensar y a dar conforme a las acciones que los demás hayan hecho. Dice el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso debemos de tener tanta reverencia, tanto temor con el Señor, porque el Señor no olvida lo que nosotros hacemos. Y si nosotros nos portamos mal, tenemos que atenernos a las consecuencias. Dice el 32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Dice aquí, se estaba refiriendo a las personas al que el Señor había escrito la carta, al que Pablo había escrito la carta. Dice que ellos habían pasado por muchas cosas, que luego de que
fueron salvos, de que recibieron a Jesús, fueron rechazados, fueron encarcelados, fueron, de muchas cosas hicieron. Pero dice que el Señor, Pablo les daba sus felicitaciones y sabía que el Señor estaba muy a gusto con ellos, porque a pesar de tanto, ellos habían hecho lo agradable al Señor, habían tenido esa fe intacta, esa paciencia. Ambas cosas van de la mano en la vida de un cristiano, la fe y la paciencia. Y así es ahora en la actualidad, que nuestra vida tiene que saber que Dios en su momento nos va a bendecir, que Dios en su momento nos va a contestar nuestra oración por esa fidelidad. Y nosotros también en nuestra vida cristiana va a llegar muchos problemas, vamos a tener tribulaciones, vamos a padecer, vamos a ser rechazados, pero debemos de mantenernos firmes, así como lo hicieron ellos en esa época. Se mantenieron firmes porque sabían a quién estaban adorando, a quién estaban sirviendo. Sigamos. Porque los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice que ellos no les daba temor ni pesar de compartir lo poco o lo mucho que Dios les había dado, porque sabían que ellos tenían una gran herencia en los cielos. Sabían que Dios les estaba preparando una morada eterna de la que no iba a perecer. Entonces nosotros también debemos de compartir, de ser generosos con nuestros hermanos, porque debemos de tener presente que nosotros en esta tierra somos temporales y que allá en el cielo Dios a nosotros sus hijos nos está preparando una morada eterna que no va a perecer y que siempre la vamos a tener. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Aquí dice que nosotros no debemos de decir, no, es que el Señor dijo que nos iba a dar tal cosa, pero aún no nos los da. No, debemos de ser perseverantes, debemos de ser pacientes, debemos de tener fe que Dios en su momento nos va a dar lo mucho que nosotros queremos, pero debemos de ser diligentes con su llamado y que el Señor va a cumplir cada una de sus promesas. Dice el 37, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor ha prometido que Él va a regresar en el momento menos pensado. Entonces nosotros debemos de tener eso siempre presente, que el Señor va a venir. Tal vez no en nuestro calendario humano, pero el Señor, cuando Él tenga la orden de nuestro Padre Celestial, Él nos va a venir a ver. Y por eso nosotros debemos de saber siempre que nosotros no somos aquí, somos en esta tierra temporales, que el Señor va a venir y que nosotros vamos a morar con Él por siempre. Entonces debemos de cumplir su palabra, de obedecerla, de ser unos buenos hijos, porque el Señor no retarda su venir. Y que si nosotros le pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a dar lo que necesitamos, que Él no nos va a desamparar en ningún momento de nuestras vidas, que Él siempre estará allí. Y esa es esa promesa que debe de alegrar a nuestras vidas, de que nosotros debemos de mantenernos firmes como hijos de Él que somos, porque Dios nunca nos va a desamparar, porque Dios siempre va a proveer nuestras necesidades. Así que eso, mis niños, sigamos. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nuestra vida cristiana es como la vida de un marinero. ¿Y saben por qué? Porque el marinero va en el barco y en el mar no siempre hay una vida tranquila, sin corrientes, sin olas. No, la vida en el mar hay mucha constancia de olas, de naufragio, pero ellos siguen constantes. Ellos no abandonan el viaje. Ellos saben que tienen que llegar a su destino. Y así nosotros, nuestra vida cristiana no va a ser fácil,
Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a ser rechazados y vamos a tener muchas cosas. Pero debemos de mantenernos firmes como el marinero. Debemos de saber que nuestra mirada y nuestra fe y nuestro propósito tiene que mantener nuestra mirada en Cristo. Saber que el Señor va a venir y que Él en su momento nos va a recompensar por todo lo que hayamos pasado aquí. Entonces, mis niños, yo les animo a que puedan vivir una vida con propósito, una vida santa, una vida intachable para Dios, ser como estos hermanos de la epístola de Hebreos, que ellos, a pesar de tantas cosas, de tantas tribulaciones, de tantos rechazos, Dios los bendijo. Ellos tuvieron fe y paciencia y perseveraron hasta el fin. Y eso tenemos que hacer nosotros en la actualidad, perseverar, tener mucha fe, que aunque Dios no nos haya respondido lo que tanto queremos, debemos de saber que en su momento, si es la voluntad de Dios, Él nos los va a dar. Y si no, pues debemos de también saber que hay algo mucho más lindo que en el cielo nos espera. Y eso, mis niños, eso ha sido todo. Dios me los bendiga. Muy bien, muchas gracias hermana Belén por la clase que nos diste en esta mañana. Ahora vamos a memorizar el versículo de esta semana. Y el versículo de esta semana dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10, 35 y 36. Son dos versículos, ¿ah? ¿Qué les parece? Un nuevo reto. Una vez más, vamos a hacerlo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10, 35 y 36. Muy bien. Los animo a que puedan hacer su video y enviárnoslo para poder presentarlo en el culto de la próxima semana. Ahora se nos terminó nuestro tiempo, pero vamos a terminar el culto como todos los domingos escuchando una bonita canción. Recordemos a nuestros padres que pueden acercarse al templo para ellos también recibir la palabra de Dios en el culto de todos los domingos a las 10:30. Y si no pueden ir al templo, bueno, que se conecten vía Facebook, que también hay esa posibilidad. Es todo por hoy, nos despedimos, hasta la próxima. Chao. Hola, abuelo. ¡Hola, voz! ¿Qué se cuenta? Pues mira, yo solo quiero decir una cosa. Cuando yo era niño, los niños eran mucho mejores que los de ahora. No tenían televisión, ni PlayStation, ni el Internet ese. Vamos, que cuando yo era joven, todo era mucho mejor. Hombre, pero no se ponga así. Eran otros tiempos. No. Los jóvenes de hoy en día no saben nada de nada. Si yo te contara... Venga, abuelo. No sea así, no sea tan gruñón. Ah, tan gruñón, siempre. Además, lo el mismo. show tiene que continuar. Pero si todavía no he contado mis historias de la mili. Por lo que digo, por lo que hago, Tengo que ser un buen ejemplo. por lo que creo, por lo que amo. Tengo que ser un buen ejemplo. Que con buen ánimo y pureza contagie el bien a mis amigos. Para que nadie tenga en poco mi juventud. Nadie tenga en poco mi juventud. Nadie tenga en poco mi juventud. Por lo que digo, por lo que hago, Tengo que ser un buen ejemplo. por lo que creo, por lo que amo. Tengo que ser un buen ejemplo. Que con buen ánimo y pureza contagie el bien a mis amigos. Para que nadie tenga
vivo por lo que hago. Tengo que ser un buen ejemplo por lo que creo, por lo que amo. Tengo que ser un buen ejemplo que con buen ánimo y pureza contagie el bien a mis amigos. Para que nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud. Nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud. Juventud, divino tesoro.